Este es tu programa cristiano, la Biblia sin censura, donde se tocarán temas de mucha relevancia que serán de gran bendición para su vida espiritual, donde buscaremos las respuestas a muchas interrogantes en nuestra vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo a través del texto bíblico, acompañado de otros elementos como son la historia, tradiciones, lenguas bíblicas, la teología y la ciencia. Las encontraremos y esto comienza ahora. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta hermosa mañana, la cual Dios nos ha permitido estar aquí nuevamente en esta estación de radio, la Jefa 1550 AM y la Jefa 1490 Ogden, Salt Lake City, Utah. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor por este espacio el cual Dios nos ha regalado. Quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos están escuchando a todo lo largo y lo ancho del condado de Davis, aquí en Salt Lake City, Utah, donde llega esta señal hasta Evanston, Wyoming, como también hasta el sur de Idaho, y no olvidándonos también a aquellos hermanos que nos están escuchando a través de internet por todo el mundo. Estamos felices y contentos, hermanos, porque nos disponemos a traer otro tema en este su programa, la Biblia sin censura. Y el tema de ahora, el cual queremos tratar, se llama los pactos de Dios con el hombre. Y este tema va a ser de grande bendición para ustedes. Yo les recomiendo, hermanos, que tengan su Biblia, papel y lápiz, listos para poder tomar nota de todo lo que vamos a enseñar aquí. Y no se olviden, hermanos, también de pedir al Señor, orar al Señor por el Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad y justicia. Por favor, no toque ese botón en su receptor, porque si no se va a perder esta grande bendición que Dios tiene preparada en esta mañana para cada uno de ustedes. Pero antes de todo, hermano, yo quisiera darle la bienvenida aquí a dos guerreros que están juntamente conmigo, este matrimonio hermoso, el cual ha estado dispuesto para también compartir aquí con nosotros la palabra del Señor. En esta mañana doy la bienvenida a nuestra hermana Ana. Así es, hermano Víctor, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy es domingo 10 de marzo del 2013, estamos muy contentos de estar aquí en el segundo programa de la Biblia sin censura. Saludamos a todos los radioescuchas de diferentes partes del mundo que nos han estado siguiendo estas 2 semanas por vía internet y aquí en USA por la radio. Gracias por sus excelentes comentarios para nosotros que estamos aprendiendo juntamente con ustedes. Es muy grato recibir palabras de aliento para aquellos que nos han estado escribiendo a nuestra página diciendo que quieren que estemos más seguidos aquí en la radio. Les queremos decir que esto es lo que el Ministerio de la Biblia sin censura puede sostener. Confiamos en Dios, que si está en sus planes que esto salga todos los domingos, Él será fiel en proveer los recursos económicos que esto requiere. Bueno, yo personalmente quiero agradecer al hermano Víctor, al hermano Miguel por su aporte económico a este programa y también por sobre todas las cosas a Dios por suplirnos todo lo necesario. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias por su apoyo. También queremos agradecer a los hermanos de la Iglesia Unidad Familiar que nos están escuchando. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes y esperamos que este programa les sea de mucha bendición. Así que estamos contentos. Bueno, hermano Víctor, ¿qué le parece que todavía resuena en mí el primer programa donde pudimos dar un enfoque suave con respecto a la procedencia de la Biblia? ¿Se acuerdan? Sí, claro que fue un tema creo que muy interesante. Yo escuché muchas comentarios de muchos hermanos que les gustó la información que pudimos otorgar en nuestro primer programa. Y también quiero mandar saludos, aprovechar y mandar saludos a nuestra hermana Edith Telule, que nos escucha en el estado de Nebraska, como también a aquellos hermanos que están en el estado de California y en toda la Unión Americana.
Así es, ¿no? Los hermanos que nos han estado escuchando y también por internet nos han solicitado parte del material que nosotros estuvimos hablando y ya le enviamos a ese material a los hermanos. Espero que lo hayan recibido bien y que puedan seguir repasando lo que dijimos. Escúchenos por YouTube en La Biblia Sin Censura con Víctor Rodríguez. Ahí usted puede escuchar el programa anterior, que fue el primer programa, y este programa. Pero antes de seguir adelante, ¿qué le parece si hacemos una oración para encomendar a Dios este programa? Amén. Perfecto. Así que vamos a orar. Le pido a ustedes que están en su casa que inclinen su cabeza y nos apoyen en oración. Necesitamos mucho apoyo en la oración de parte de ustedes. Amén. Padre Celestial, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra como tú te la mereces. Señor, aquí estamos como Pedro en el Pentecostés, que nunca pensó lo que iba a hacer o lo que iba a decir, pero cuando tu espíritu se posicionó en él, él solo abrió su boca y tú le diste la palabra justa para el momento justo. Esto es lo que queremos que tú hagas con nosotros hoy. No somos grandes eruditos, eso lo reconocemos, pero sí sabemos que somos tus siervos con una misión. Esperamos que el Espíritu Santo sea tomando nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón y revelando la palabra tal cual tú la enviaste. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a interpretar tu palabra con altura, con sencillez y con un espíritu humilde. Señor, abre los oídos a los hermanos y amigos que están atentos para recibir estas enseñanzas en el día de hoy. Confiamos en tu unción. En el nombre de Jesús queremos pedirte a ti, Señor, que tu gracia venga sobre nosotros. Dejamos todo título de un lado y dejamos que tu unción fluya, pues es ella la que pudre todo yugo de esclavitud. Padre, a ti nos encomendamos en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, cabe recordar a los amigos que pertenecemos a la Iglesia Unidad Familiar, que está situada en 309 West y 1300 North de Sunset, Utah. Nuestros horarios de servicio son los días jueves, culto de enseñanza a las 7 de la tarde, los domingos servicio de alabanza y adoración. Nuestros pastores son los Pastor Fabio y Estela Mejía, y bueno, seguro que ellos están más que contentos de que usted pueda visitar nuestra iglesia y venga a gozarse con nosotros en familia. La iglesia se llama Unidad Familiar. Saludamos a todos los hermanos en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Italia, El Salvador y muchos otros que se están sumando, recordando a los que nos están escuchando en la radio por internet en los Estados Unidos. Queremos mandarles saludos en Miami, en California. Están los hermanos que nos han estado escribiendo y apoyándonos en oración, así que les mandamos muchos saludos y la bendición de Dios esté sobre ustedes. Bueno, hermano, ya dando más o menos los anuncios, le voy a pasar la palabra al hermano Miguel. Hermano Miguel, Dios le bendiga. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio 1550 AM, La Jefa. Estamos aquí contentos por estar este día domingo de nuevo, en esta mañana, dando gracias a Dios por el privilegio de que Dios nos da de llegar a sus hogares a través de esta sintonía de la radio. Como bien decía el hermano Víctor, fue una introducción muy leve acerca de la Biblia, el primer programa. No hemos enfocado muy a fondo porque es imposible que en una hora podamos decir cómo sucedió los primeros manuscritos de la Biblia, pero el día de hoy damos gracias a Dios porque estamos con un nuevo tema, con una nueva disposición para enseñar y aprender al mismo tiempo lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Damos gracias a Dios y vamos a empezar con un tema que es conflictivo, es problemático, pero es lo que Dios nos ha dado para este día. Hermano Víctor.
Sí, hermano, yo realmente estoy espantado de lo que he estado escuchando o viendo a través de las redes sociales o de lo que uno lee o escucha acerca de que el hombre puede pactar con Dios. Realmente a mí eso me preocupa mucho, porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa, y no es precisamente que el hombre puede pactar con Dios. Desafortunadamente, en el tiempo que estamos viviendo, se ha levantado una cúpula de ministros enseñando este tipo de cosas, y diciendo de que el hombre puede pactar con Dios. Pero precisamente por eso traemos este tema a la mesa hoy, porque yo creo que es de gran relevancia poder explicar esto a la luz de las Escrituras. Y yo les pido, hermano, que por favor, este tema es bastante profundo y bastante amplio, y si no podemos desarrollarlo en este programa, pues vamos a hacer, en el siguiente programa vamos a seguir con el mismo tema. Pero lo importante es que podamos aclarar bien este tema, porque es muy importante, hermano. Yo siento que hay muchas personas que les han enseñado mal, y yo creo que es una enseñanza que está equivocada, que no es la correcta, no es lo que la palabra nos enseña. Por eso yo les pido, hermano, que por favor tome su Biblia, papel y lápiz, para que pueda anotar, porque traemos mucha información, muchos textos bíblicos. Si usted no puede leerlos en el momento, anótelos, y después puede usted leerlos con tranquilidad. Bueno, entrando en materia, hermanitos, a raíz de muchas preguntas de varios hermanos, unos en mi página en Facebook, y otros hermanos también que me han hecho comentarios acerca de si el hombre puede pactar con Dios. Por eso me encontré con la necesidad de traer este tema a la mesa en el día de hoy, para que podamos desarrollarlo. Por eso les pido, mis amados, que por favor tengan su Biblia a la mano y tomen nota, y así podernos montar en esta máquina maravillosa del tiempo llamada la Biblia, la cual nos transportará a diversas épocas en la historia para entender este tema. Pero lo haremos de una manera bíblica y también de una manera lingüística, porque precisamente también uno de los problemas es que han sacado hasta en fuera de contexto lo que es el mismo idioma español. Por eso es necesario saber también lo que significa pactos. Vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana. Primero analicemos qué significa la palabra pacto. La palabra pacto viene del hebreo berit, que significa pacto, alianza, testamento o acuerdo. Bien, ahora veámoslo desde el punto de vista bíblico, qué significa la palabra pacto. Según el diccionario bíblico Holman, pacto significa acuerdo sujetado a juramento, mediante el cual una parte promete solamente bendecir o servir a otra de alguna manera específica. Bien, la misma definición nos da la pauta para entender que el hombre no puede pactar con Dios, porque en consecuencia ni nuestra propia vida nos pertenece. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios? Ahora veamos esto en contexto bíblico. Hermana Ana, por favor léame Eclesiastés 12:7. Amén. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Ok, si usted lee ese versículo, hermano, usted puede entender que ni nuestra propia vida nos pertenece, porque es Dios el que nos da la vida. Ok, entonces en consecuencia nosotros no podemos ni con nuestra propia vida darle a Dios, porque la vida Dios nos la da.
Ok, ahora hermano Miguel, por favor, lea Ageo 2.8. Ageo 2.8 dice: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Más claro no puede estar, hermano. No podemos darle a Dios o pagar el favor de Dios con dinero, porque la palabra el hermano lo acaba de decir más claro en Ageo 2.8. El Señor dice: mía es la plata y el oro. O sea, ¿qué podemos darle a Dios? O sea, a Dios no le interesa que usted le dé su carro, que usted le dé sus pertenencias. Si a Él le pertenece todo. Ahora bien, sigamos leyendo, poniendo en contexto esto. Váyase usted a Salmos 59. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Y dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrillos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Está bien claro y definido que todo le pertenece a Dios. Por esa manera, hermanos, no podemos nosotros venir y decir: yo puedo hacer pacto con Dios. Porque al hacer pacto con Dios, usted no puede darle a Dios, porque es Dios el que nos da todo a nosotros. Pero vamos a seguir explicando esto más a profundidad acerca del tema. Pero también es importante estudiar la palabra pacto desde el punto de vista lingüístico. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra pacto significa: 1. Acuerdo entre dos o más personas. O sea, que un pacto puede ser bilateral, trilateral o multilateral. 2. Condición que se debe cumplir en virtud de un acuerdo. En términos generales, esta es la mejor definición que podemos darle al significado de la palabra pacto. Ahora bien, pero hay otra palabrita que juega un papel preponderante en esta explicación, acerca que si el hombre puede pactar con Dios. Y esta palabra es voto. Escuche bien, voto. Desafortunadamente esta palabra, hermanos, ha sido mal usada y descontextualizada de su connotación por muchos ministros cristianos que han sacado fuera de contexto todo esto. Por eso en este estudio analizaremos, hermanos, de manera bíblica y lingüística el significado de esta palabra. Y de esta manera tendremos un panorama más claro entre estos dos términos. Ok, sigamos. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra voto significa expresiones voluntarias de devoción que generalmente se concretan después de haberse cumplido alguna condición. Ok, ahora veámoslo desde el punto de vista lingüístico. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, voto significa: 1. Promesa hecha a Dios o a la Virgen o a un santo, ya sea por devoción para obtener una gracia o favor. 2. Rogar a Dios o expresar el deseo de que se cumpla una cosa. Ok, en contraste, el significado de esta palabra voto es todo lo contrario a pacto. Hermano Miguel. Así es, hermano Víctor. Si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de la palabra pacto y voto, solamente Dios hace pactos y el hombre hace votos entre los hombres y puede hacer votos con Dios, pero son dos cosas diferentes. Entonces, partiendo del punto de vista que pactos
viene de la palabra berik, y que es testamentos, alianzas. Entonces yo no puedo hacer pactos con Dios porque no tengo el derecho suficiente, o no tengo el mecanismo suficiente como ser humano, como creación de Dios, de hacer pacto con Dios. Entonces, en la Biblia nos demuestra que hay más de 90 versículos o textos con la palabra pacto, pero en ninguno específicamente es que el hombre haga pacto con Dios. Por lo tanto, no es posible que el hombre pueda hacer pacto con Dios. En todos los versículos que nosotros encontramos, que hemos buscado, que hemos desarrollado buscando la palabra pacto, en ninguno hemos escuchado o visto que el hombre haga pacto con Dios. Encontramos en la Biblia dos versículos que se nos hacen un poco caccioso preguntar de estos dos versículos. Hermana Ana. Así es. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta que me imagino que algún oyente, los hermanos o amigos que nos están escuchando, hasta ahora no sabíamos diferenciar entre la palabra voto y pacto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo fui a una iglesia y de repente me hicieron hacer un pacto? O sea, ¿qué problema puedo llegar a tener yo? ¿O estuve mal, me tengo que arrepentir, fue un pecado? Mire, si usted lo hizo sin conocimiento de la palabra, no tiene ningún cargo, ninguna condena, porque usted lo está haciendo inconscientemente. Pero por eso estamos hablando ahora de la realidad a la luz de la palabra de Dios, que los pactos no lo puede hacer el hombre con Dios, solamente Dios hace pacto con el hombre. Así, si a usted le hicieron hacer un pacto para cumplir un deseo o para que Dios le dé algo, es ilógico, porque Dios no hace negocios con el hombre. El hombre no puede someter a Dios para sus propios beneficios. Es Dios que hace pacto con el hombre, Dios hace las leyes, Dios hace las reglas, y nosotros como criatura de Dios tenemos que cumplirla. Entonces, si usted en el pasado le han dicho pacte con Dios para un beneficio personal, no lo puede hacer, porque Dios ya nos dio todas las promesas, nos dio todo lo que necesitamos a través de su palabra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a su palabra. Claro, eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en una circunstancia que es muy difícil, que quizás muchos oyentes han vivido, como ser que por ejemplo, mi madre estaba enferma, muy enferma, ya con sus últimos días de vida, y una de mis hermanas llamó por teléfono a una iglesia para pedir oración, para poder recibir una bendición con mi mamá, que Dios haga un milagro. Bueno, esa era la fe de mi hermana, y resulta que por teléfono le dijeron que ella tenía que pagar $80 para que ella pueda hacer un pacto de que Dios le iba a sanar a su mamá, por ejemplo. Entonces, y testimonios como eso he escuchado mucho yo de gente que sí han sido engañadas. Yo personalmente nunca caí en eso, y espero nunca caer, menos ahora con estas enseñanzas que estamos recibiendo. Así que, hermano Víctor. Precisamente eso es lo que estábamos analizando en una ocasión, que desafortunadamente este tipo de personas sin escrúpulos se aprovechan de la necesidad de las personas. Y es como decía hermana Ana, o sea, ¿quién no tiene necesidad ahora en la actualidad? O sea, hay mucha gente que necesita que alguien de su familia sea sanado, o ya no digamos problemas económicos, ¿no? Problemas económicos tenemos todos en la vida. O sea, si alguien viene y me dice, mira, pacta con Dios $1,000 y Dios te va a devolver el 100%, pues, 10,000. o me va a dar 10,000, wow, entonces sí lo hago inmediatamente. Y peor si el corazón de estas personas están precisamente con la codicia, ¿no? Pero por eso, hermano, hemos traído
este tema hoy en la mesa, porque es preocupante realmente cómo se ve este tipo de cosas hoy no en todas las iglesias, hermano, pero sí hay muchas iglesias que enseñan esto, y yo en lo personal he escuchado muchos testimonios de personas de que les han hecho pactar con Dios y han dado inclusive sus casas, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa. Sus casas, su dinero, su cuenta en el banco o sus joyas. Yo precisamente conocí a una hermana de que fue a una iglesia de estas y pues le salió sin joyas de ahí, dejó todo su oro ahí. Y es lamentable todo esto, porque realmente esto no es bíblico. La palabra de Dios no nos enseña eso, como lo que estábamos precisamente ahora tocando y volviendo al tema, el significado entre la palabra pacto y voto. Entonces, entendiendo ahora el significado, hermanos, entre estas dos palabras, pacto y voto, entonces alguien va a decir, entonces yo puedo hacer voto con Dios. Sí, usted puede hacer voto con Dios, pero no pacto. No pacto. Porque la palabra pacto, en la Biblia encontramos que hay hombres que hicieron pacto, pero entre ellos, no con Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos eso. O sea, hay hombres que hicieron pacto entre ellos mismos. Mire, tome su Biblia o tome su papel y lápiz y escriba esto. En Jueces, el libro de Jueces 11, 30, 31, ahí está un voto que hizo Jefte para ganar una guerra. Y estamos hablando de hombres que hicieron voto con Dios, no pacto. Otro voto de arrepentimiento lo encontramos en Isaías 19, 21, 22. Otro voto de consagración está en Proverbios 20, 25. Voto de valoración lo podemos encontrar en Levítico 27, 2. Hay un voto también de ofrenda voluntaria, y también existe el famoso voto nazareo. Ese de Sansón. Exactamente. Eso lo encontramos en Jueces 13:5, hermano Miguel. Exacto. Entonces, viendo la diferencia entre voto y pacto, nosotros podemos hacer voto de consagración, voto de ofrenda. Dios nos permite hacer eso, pero pacto no se deje engañar. Son dos cosas distintas. Solamente Dios hace pacto con el hombre. Y partiendo de ahí, vemos que todo el mundo que habla de pacto, pacte con esto, pacte con Dios, pacte dinero, pacte casa, para ciertos beneficios personales. Cuando uno dice pacte con Dios para que sea sanado, no podemos ser engañados. En Isaías 53 dice que por medio del sacrificio de Jesús, por sus llagas, nosotros ya fuimos curados. Son promesas que Dios nos dio, que no se pueden pactar. No puedo negociar con Dios para ser sano. ¿Acaso Dios es negociante? ¿Dios necesita mi dinero para que Él me pague a mí con una sanidad? Yo no puedo pedirle a Dios con dinero algo que yo no lo puedo comprar a Dios. Entonces, basándonos de que no puedo pactar con Dios, yo me tengo que aferrar a las promesas que Dios nos dejó. Y hay dos versículos claves que muchos se aferran en estos, y queremos dar a conocer cuáles son estos dos versículos. Solamente encontramos en la Biblia dos versículos en su versión original que es diferente a lo que hoy leemos en nuestras Biblias. Por ejemplo, en Salmos 55 y en Esdras 10:3. Preste atención a las versiones que vamos a leer a continuación. Vamos a leer en Salmos 55, la Reina Valera 1960 dice esto: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahora vamos a leer
la versión original en hebreo, el mismo versículo. Dice así, en hebreo, traducido al español: juntad a mis santos, a los que se sometieron al pacto que hice yo con sacrificio. Vemos las diferencias. Entonces, hay versículos que personas que la leen en una sola Biblia y ya lo producen, se aferran a eso, hacen promesas que no están escritas en la Biblia. Por eso el mismo hermano le digo, la palabra de Dios es para escudriñarla, no leerla solamente y que quede en el olvido. Hay que leerla, empezar a buscar versiones distintas y encontrar lo que Dios quiere para que nosotros seamos edificados. Otra palabra importante, otro versículo más bien diría, que nos habla muy claro, hermanos, de que Dios no acepta que nosotros vengamos y queramos comprar el favor de Él. Mire, váyase a las Escrituras y busquen en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 17. Yo voy a leer una versión diferente de la suya, ¿ok? La versión que yo voy a leer es la Pechita aramea, que es la traducción de los antiguos manuscritos arameos. Esta versión dice: porque Yahweh, su Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Yo creo que más claro que esto no puede estar, hermano. Cuando leemos estos textos, y eso es lo importante cuando nosotros analizamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, no podemos nosotros encerrarnos en un versículo, porque hay que saber entender la Biblia en todo su contexto, lo que la palabra nos enseña. Porque al tomar un versículo de la Biblia, prácticamente estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Si decimos que el hombre puede pactar con Dios, y si nos agarramos a ese versículo que el hermano nos acaba de enseñar en Salmo 55, y si nos aferramos a decir, no, es que aquí dice, y la Biblia lo dice, cometemos un error. Porque al leer todo el contexto, como lo que estamos estudiando ahorita, la Biblia nos enseña otra cosa. El hombre no puede pactar con Dios. Es Dios el que hace los pactos. Y precisamente fueron 7 pactos los que Dios hizo con el hombre. Que estamos dispuestos a ir paso por paso. No, por favor, no toque ese botón en su receptor para que no pierda usted el hilo de este estudio. Bueno, vamos a seguir, hermano. Como les decía, el hombre puede hacer voto con Dios. Eso lo sabemos, pero no pacto. Acuérdese de eso. Pero ahora enseñándoles esto yo, hermano, de que nosotros podemos hacer voto con Dios. Por favor, tenga en consideración este versículo que está en Eclesiastés 5, 4 y 7. Por favor, vamos a leer este versículo, porque hay que tener en consideración también eso, hermano. Porque como les decía, usted puede decir, no, pues yo puedo hacer voto con Dios. Sí, voto, pero no pacto, porque acuérdese. Ahora bien, hermano Miguel, creo que por favor me lea, tenga la bondad de leerme esa cita bíblica, hermano. Ok, en Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque donde abundan
los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Exactamente. Por eso les digo, hermanos, si piensan hacer voto con Dios, tengan cuidado, porque no solo de venir y también voy a hacer voto con Dios, porque a veces pasa eso, ¿no, hermano Miguel? A veces mucha gente dice, Señor, si me sale este trabajo o X cosas, yo te prometo y que te voy a dar X cosas, y eso hay que tener mucho cuidado, hermano Miguel. Pues por eso hoy en día ya no se cree en las palabras, todo se firma por contrato, todo se firma con un papel para que nadie se olvide lo que prometió. Cuando nosotros hacemos promesas con Dios, Dios las graba y eso queda marcado en el corazón de Dios, y Dios está esperando que sus hijos cumplan lo que le prometieron. Por eso hoy por hoy existen los contratos. Usted va a comprar un auto y lo primero que le piden es, ok, firme un contrato, porque el día que usted no cumpla con este contrato, se le retirará el vehículo. Porque de palabras, las palabras se las lleva el viento, pero en los papeles firmados, ahí nos mandan al juez, y el juez ahí decidirá qué va a hacer con nuestra causa. Así que muchos hemos pasado por ese problema, que nos olvidamos de las promesas que hicimos y firmamos un contrato, y bueno, después vienen las consecuencias. Pero Dios nos dice que si nosotros hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas, porque Él a su tiempo nos va a venir y nos va a rendir cuenta, decirme, ¿dónde están tus promesas que me hiciste? Tengan cuidado. Por eso cuando usted pacte con Dios, es mentira, hermanos. En ningún versículo de la Biblia nos enseña que tenemos que pactar con Dios. Tenga cuidado. Mejor hacer voto que pacto. Yo puedo dar una ofrenda voluntaria pactando con algo para decirle, Dios, te bendigo, te doy algo para la iglesia, para la congregación, para lo que Dios, para que la iglesia lo que necesita, pero no pactar. Pactar es un contrato, pactar es un testamento, y tenemos que cumplir lo que prometemos. Es cierto, saben que yo me acuerdo cuando era chica, mi familia era de una iglesia donde ellos hablaban mucho de hacerle promesa a la Virgen. Entonces yo me acuerdo que mi abuela hacía promesa a la Virgen por esto, hacía promesa a la Virgen por aquello, y la promesa una vez, sabemos que Dios respalda la fe de la gente a veces, y entonces de repente ella le hacía una promesa a la Virgen, si me das un buen trabajo, yo te prometo que te voy a llevar tal cosa. Hay gente que hasta le hace ropa nueva a la Virgen, y eso pasaba con mi abuela, y era una promesa, era un voto, entonces no era un pacto. Exacto. Entonces ella hacía un voto, hacía una promesa a cierto santo, y cuando le cumplía el pedido, entonces ella cumplía, se veían en la obligación de cumplir esa promesa. Y hay gente que prometía y decía, yo voy a caminar 2 bloques de rodillas hasta llegar hasta la imagen de la Virgen que me respondió esta petición. Encontramos en la Biblia hombres que entre sí hicieron pactos, entre seres humanos. Sí. En el tiempo antiguo la palabra de un patriarca valía mucho, la palabra de un profeta valía mucho, la palabra de un rey valía. Por eso en la antigüedad Abraham pudo pactar con Abimelech, lo podemos ver en Génesis 21. También Job hizo un pacto con Labán, que era su suegro, por una hija. Hizo pacto, te voy a trabajar 7 años por una hija, y encima tuvo que trabajar otros 7 años por Rebeca. Entonces vemos que el hombre hizo pacto entre sí. David hizo pacto de amistad con Jonatán.
en primera de Samuel, capítulo 18:3, Josué hizo pactos con los gabanoitas en Josué 9:15, Abner hizo pacto con David, Salomón y como rey hizo pacto con el rey de Tiro. Entonces el hombre puede pactar entre sí, siempre y cuando que esos pactos sean sellados y testamentados en un papel. Exactamente, hermanos. Me gustaría leer el mismo versículo que leímos en Eclesiastés 5, 4 al 7, en esta versión Pechita Aramea, traducción de los antiguos manuscritos en arameo. Esta versión dice así, dice: cuando hagas a Dios un voto, no tardes en cumplirlo, porque Él no se agrada de los insensatos. Pero tú, el voto que hiciste, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, para que no digas delante de Dios: fue un error. No sea que Dios se enoje debido a tu voz y destruya la obra de tus manos. Por cuanto en los muchos sueños, en las cosas vanas y en las muchas palabras hay engaño. Tú teme a Dios. Me gusta mucho cómo lo traduce esta versión. Pero me gustaría dar un dato acerca de esta, hermanos, a mis amados hermanos aquí presentes y los hermanos que nos escuchan, acerca de esta versión, la Pechita Aramea. Hermano Miguel y hermana Ana, ¿ustedes se acuerdan de la película, de esta última película que salió de la Pasión de Cristo? Sí. Que fue creada por este director, Mel Gibson. ¿Sabe a dónde él se inspiró para haber realizado esa película? Precisamente en esta Biblia, la Pechita Aramea. Por eso, si ustedes se fijan en esa película, todos los autores hablan arameo. Exacto. Sí. En verdad es el idioma original del hebreo antiguo. ¿Sí? Ajá, entonces él se inspiró en esta versión. Yo cuando leí eso dije, wow, o sea, uno cree que a veces que gente no lee la Biblia, ¿verdad? Pero imagínense ese hombre, no tuvo la inspiración. Bueno, como decía el hermano, sigamos con el tema. El hermano hablaba nosotros, entre nosotros, los humanos, podemos hacer pactos. Y el hermano mencionaba los pactos, algunos de los pactos que se han realizado entre hombres dentro de la palabra de Dios. Pero hay otro último pacto, que es el pacto matrimonial, que goza de un interés especial de entre los pactos humanos. Eso lo encontramos en Malaquías 2:4. Esto indica claramente que el matrimonio es un pacto donde un hombre y una mujer prometen ante Dios vivir juntos en un compromiso. Ahí está la clave. Usted dijo, prometen delante de Dios, no con Dios. Exactamente. Ahora bien, para que prometen para toda la vida. Ok, eso también lo podemos también nosotros corroborar en la palabra de Dios. Eso está también en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y también, para remachar, lo podemos también encontrar en Mateo 19, 4, 6. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué incluye este pacto matrimonial que hace un hombre y una mujer delante de Dios? Esto incluye la unción sexual, el amor sacrificial y el respaldo mutuo. ¿Okay? Sí. Yo creo que esto también era muy importante definir esto, hermano Miguel. Exacto, por eso cuando uno se pone delante de Dios, delante de un siervo de Dios, para que Dios lo bendiga, usted está haciendo un pacto a una mujer que le va a ser fiel. La mujer va a hacer el pacto que le va a ser fiel al hombre. Lo hace delante de Dios y de estos testigos. Entonces podemos ver la diferencia. Yo no hago un pacto con Dios para que Dios bendiga mi matrimonio. Hago un pacto con la mujer que me voy a casar delante del siervo de Dios, delante de Dios y de los testigos. Por eso siempre se buscan testigos, claro, para que
testifiquen que hicieron un pacto de consagración entre ellos dos, pero la diferencia está en que hacemos pacto delante de Dios para que nuestro matrimonio sea unido, no un pacto con Dios para que nuestro matrimonio sea bendecido. Y precisamente cuáles son las palabras que mencionamos cuando estamos haciendo ese pacto, yo y mi esposa. A ver, hermana Ana, a ver si usted se acuerda cuáles fueron las palabras del hermano Miguel cuando estaba haciendo ese pacto. Hace mucho tiempo fue eso, pero bueno. Bueno, hace 25 años ya, cumplimos en el mes de febrero 25 años de casado. Y fíjese, este anillo fue el sello de ese pacto matrimonial. Y mucha gente, esa noche es muy bonito que te pongan el anillo y toda la fiesta y todo. Y de repente viene un problema económico y resulta que el anillo a volar. Y entonces nosotros siempre tuvimos ese temor de empeñar o vender este anillo, porque este es una señal del pacto y de la promesa que Él me hizo un día a mí, delante de Dios, de que Él me iba a cuidar en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y que me hacía partícipe de todos sus bienes. Por eso yo soy dueña de todos sus bienes también ahora, por este anillo. Y de sus deudas también. Y de sus deudas todavía no. Entonces pactar fue un pacto que hicimos entre los dos delante de Dios. Ahora, si se quiebra ese pacto, hay mucha gente que llegó a quebrar el pacto matrimonial. Generalmente suceden, creo yo, cuando nosotros lo hemos sacado a Dios del medio. En el momento que hicimos el pacto estaba Dios. Pero después, si las cosas nos va bien y qué sé yo, nos olvidamos de Dios y adiós pacto. Entonces puede que el dinero nos lleve a una quiebra espiritual y ahí quebramos el pacto. Entonces, hoy por hoy, el divorcio es la mejor salida para muchos. Claro. Pero es triste. Por eso es que, a mí no me ha tocado vivir un divorcio, pero un divorcio es como, yo siento que la persona siente como que le pasan el bisturí sin anestesia y le arrancan el corazón. Y la persona sigue viviendo y no sé cómo hace para sobrevivir después de un quebrantamiento tan grande como romper y quebrantar el pacto que se hizo delante de Dios. Nosotros podemos ver que en toda la Biblia hay hombres que pactaron entre sí, que hicieron votos entre sí, que se hicieron promesas entre sí. La Biblia nos habla en todo eso claramente, pero en ninguna parte de la Biblia nos habla que el hombre hizo pacto con Dios. Entonces, tenga cuidado cuando le diga pacte con Dios, haga pacto con Dios. No, yo puedo hacer voto con Dios, puedo hacerle promesas a Dios, puedo darle a Dios lo que Él me está dando. Por ejemplo, nosotros creemos en los 10 mandamientos y ahí nos habla de todas las cosas que tenemos que hacer: amar a Dios primeramente, amar a nuestros prójimos. Son estatutos que Dios nos dio, fue el pacto que Dios hizo con Moisés, que ahora enseguida vamos a empezar a hablar de todos los pactos que Dios hizo con el hombre. Entonces, tenemos muchos pactos. Hay 7 pactos que en realidad Dios hizo con el hombre y lo vamos a ir nombrando. No creo que en este programa lo vamos a poder decir todo, pero hay 7 pactos establecidos por Dios para beneficio del hombre y la humanidad. Hermano Víctor. Sí, otro versículo clave, el cual yo he escuchado que lo han sacado fuera de contexto, hermano Miguel, es precisamente el que está en Génesis, capítulo 28, versículo 20-21, el que habla cuando Jacob hizo voto con Dios. Pero fíjese que precisamente, si al leer ese versículo 1, precisamente es el versículo que desenmascara la mentira que enseñan. Pero el problema es
Fíjate que yo estaba viendo un día un video de un pseudo apóstol que se autodenomina apóstol y profeta, hablando acerca de que sí, el hombre puede pactar, ¿no? Y fíjese que precisamente el versículo que él enseñaba era de Génesis 28:21, donde la misma palabra dice, si leemos ahí, hermano Miguel, si usted tiene la bondad de buscar ese 20, Génesis 28, sí. 20-21, es importante analizar eso también, hermano Miguel, por favor. Dice en Génesis 28:21, 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahí dice, si hago pacto, si hago voto, si yo hice voto, le prometí a Dios que si Él iba conmigo, Él iba a ser mi Dios. Es una promesa que salió del corazón de Jacob, y él entendió eso. Claro, y fíjense, y si leemos claramente, la palabra que está escrita ahí no es pacto, es voto, que sabemos que significa promesa. Por eso cuando Jacob hace la promesa, él dice, y si, la condición, o sea, le está pidiendo un favor a Dios, no le está exigiendo nada a Dios, porque él lo que está haciendo realmente es un voto, una promesa, no un pacto. Pero lastimosamente yo miraba ese video y miraba que este pseudo ministro leyendo la cita bíblica, hermana Miguel, y las personas no detectaron lo que les estaba enseñando. Es increíble eso, hermano Miguel. Lo que pasa es que muchos, como usted decía, enseñan la palabra para sus propios beneficios, y la gente cae en ese error. El tema está en que hay personas que tienen la obligación de decir la verdad. Tenga cuidado, como ya le estamos diciendo, lea la escritura, abra los oídos, entienda lo que Dios quiere decirle. En este último tiempo, a partir de hace más o menos 11, 12 años atrás, las iglesias, las megas iglesias, crecen en número y crecen en dinero y crecen en riquezas porque están pidiendo mal para propios beneficios de los líderes, de los que guían la iglesia, y los hermanos que no tienen el conocimiento, que no están duchos en la palabra de Dios, que no tienen un conocimiento profundo, muchas veces caen en el error de pensar que si yo hago pacto con Dios, Dios me va a bendecir. Por eso queremos demostrarle bíblicamente que solamente Dios hace los pactos. Como decíamos, vamos a empezar por el tiempo ya se nos fue, la hora ya se nos fue, pero queremos empezar dando los pactos que Dios hizo con el hombre. Sí, antes de introducirnos ya a explicar los 7 pactos que Dios hizo con el hombre, los que están registrados en este libro hermoso, la palabra de Dios, tal vez no podamos desarrollar los 7, hermano, porque el tiempo ya casi se nos va, pero vamos a dar una pequeña introducción, y por favor no se pierda el próximo capítulo. Pero analicemos, hermano, que en la Biblia encontramos que Dios hizo solamente 7 pactos con el hombre. Y mire qué casualidad, el número 7 es el número perfecto de Dios. Lea Génesis 2:3. Ahora, 2 puntos para destacar en cada uno de los pactos que Dios hizo con el hombre fueron: primero, siempre fue Dios el que dio algo al hombre. 2, en cada pacto siempre hubo una señal. Ahora, todo esto vamos a ir desarrollándolo de una manera más despacio para que usted vaya entendiendo,
¿cuáles fueron estos 7 pactos que Dios hizo con Dios? Vamos a mencionarlos, vamos a hacer una mención de estos 7 pactos. Primer pacto, pacto adámico o edémico. 2, pacto noágico. 3, pacto abrahámico. 4, pacto sinaítico o pacto de sangre. 5, pacto levítico o pacto de sal. 6, pacto davídico. Y 7 es el último pacto, o sea, el nuevo pacto, hermano. Jesucristo, exacto. Todos los pactos, como decía usted, hermano, que Dios hizo con el hombre, aparte de que Dios le decía lo que le gustaba que el hombre haga, venía con una señal. Cuando vemos, cuando Adán pecó, la tierra fue destruida por el diluvio, el famoso diluvio. Dios le dijo: este es mi pacto. La señal le dio el arco iris. Por esta señal voy a hacer pacto eterno. No voy a destruir más al hombre con agua, con lluvia. Entonces pero Dios ahí mismo le dio la salida. El hombre pecó, fueron destruidos, y empezó Noé el proceso de reconstruir la nueva generación. Dios prometió que iban a salir de ellos lo que hoy es la humanidad. Entonces, si partimos de que Dios prometió que iba a castigar al hombre, pero Dios le dio la salida, le dio el perdón y también le dio una señal diciéndole que por causa de su pecado iban a morir, pero Dios no iba a castigar más al hombre con el diluvio. Qué tremendo. Bueno, esto da para rato estudiar. Nosotros estamos sacando chispa aquí de los temas, pero bueno, el tiempo se ha concluido ya, se pasó la hora, y hermanos, ayúdenos a orar porque queremos a ver si podemos extendernos un poquito más en el horario, aunque sea media hora más, y que el Señor nos supla para bien, para poder comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Entre en su página, vaya al buscador Estudio Bíblico Sin Censura, la Jefa 1550. Y recuerde que pertenecemos a la Iglesia Unida Familiar, a la 309 West, 1300 Norte, en Sunset, Utah. Así que cuando quiera visitarnos, visítenos. Nuestros pastores, la familia Mejía, junto con el Ministerio de Unidad Familiar, estaremos muy felices de recibirlo. Mi nombre es Ana Uteiro. Me despido, Dios mediante. De aquí a 15 días más estaremos nuevamente, y no se pierda para desarrollar uno por uno los pactos que le mencionamos recién. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en este día por haber estado con ustedes y poder aclarar lo que Dios quiere que usted esté aprendiendo. Nosotros aprendemos juntamente con ustedes y queremos demostrar lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Vivimos tiempos difíciles donde el hombre se ha corrompido, pero Dios es el único verdadero. Así que damos gracias a Dios por este día y nos vemos de aquí a 15 días para seguir desarrollando este tema. Sí, muchas gracias, hermanos. Hermanos, este ha sido su programa, La Biblia Sin Censura, desarrollando este tema hermoso, los pactos de Dios con el hombre. Desafortunadamente el tiempo de radio es muy corto, pero no se pierdan nuestra próxima edición para poder terminar este tema acerca de los pactos de Dios con el hombre. Ya nuestro hermano Miguel ya dio una pequeña introducción acerca de esos 7 pactos. Mi nombre es Víctor Rodríguez. Y doy gracias a Dios por este espacio, como también a aquellos que nos escuchan en todo el condado de Davis. Bendiciones a cada uno de ellos, y también a aquellos hermanos que nos escuchan a través de internet y en todos los países a donde llega esta señal. Hermana Ana. Así es, saludamos a los hermanos de la República Argentina, la familia Gramajo, la familia Uteiro, la familia que nos están escuchando, diferentes hermanos de la iglesia. También en Brasil nos escribió Angelita, de Perú, de Uruguay, la familia del hermano
la hermana Zunilda y el hermano Alberto. Ellos han estado incluso vía Skype con nosotros. El Salvador, la familia del hermano Víctor, me imagino que su familia estará escuchando, claro. Sí, están pendientes, man. Y los amigos así, y muchos otros que se están sumando a nuestra audiencia. Dios le bendiga, no se pierda y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Este fue una edición más de su programa La Biblia sin Censura. Repito, el nombre de sus servidores Víctor Rodríguez, acompañados con Ana y Miguel Oteiro. No se pierdan nuestra próxima edición, porque será de gran bendición para ustedes. Dios les bendiga y hasta luego.